Un caluroso saludo. Quiero compartir con ustedes unas ideas muy importantes sobre el pensamiento latinoamericano. El pensamiento que se ha ido originando y formando en América Latina y el Caribe es un pensamiento construido bajo una influencia sociohistórica de concepciones, de posturas y que va de la mano con el origen y evolución de las culturas ancestrales de América. Es un pensamiento resultado de un proceso marcado por diferentes complejidades y situaciones diferenciales, pues esta región estuvo influenciada por el ideal europeo hasta mediados del siglo XIX. Esta influencia eurocéntrica ha marcado huellas imborrables en el pensamiento latinoamericano y ha generado espacios para la emancipación y desde luego para la crítica a la dominación ideológica y hegemónica del poder que se origina por la dependencia y la desigualdad desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Las primeras ideas de pensamiento en América reflejaban un pensamiento imitativo, pues esta región no estaba preparada para producir ideas propias, ya que todo lo enmarcaba la influencia de España, Europa y Norteamérica. Existía era una relación de dominación entre identidades de etnicidades diferentes llamada colonialismo y una colonialidad de poder que según Quijano buscaba mostrar que la historia de las gentes depende de un factor diferente de su naturaleza biológica, lo que llamamos raza. A más de esto, según Quijano, los pobladores americanos no eran vistos como iguales, y de allí se generó ese término de raza con el cual presentan esa diferencia racial y de naturaleza biológica entre los españoles y europeos y los pobladores americanos. Y desde allí se va originando esa desigualdad que hoy en día sigue patente de manera diferente en los países latinoamericanos. Latinoamérica y los países del Caribe, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a buscar esa independencia económica de Estados Unidos e Inglaterra. Buscaban implementar sus propios procesos de industrialización. Ya se venían tejiendo debates científicos teniendo como base esa desigualdad en todo sentido iniciada desde el tiempo de la colonia. Como resultado de estos debates científicos, de esa desigualdad marcada desde la época de la colonia que no terminó con la independencia, sino que se sigue redefiniendo, nace en América Latina la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, una escuela de pensamiento encargada de promover ese crecimiento económico y social de la región, y desde este escenario se hacen propicias las bases para empezar a forjar esas teorías o corrientes resultado de esa crítica de la realidad existente en Latinoamérica. Así pues, las teorías surgen como respuesta a un contexto histórico de grandes transformaciones económicas, políticas y sociales, las cuales se desarrollaron a finales del siglo XIX y a mediados del siglo XX. Raúl Previs plantea la teoría de la desigualdad entre países desarrollados y subdesarrollados, generando centros que está integrado por los países del primer mundo y periferias que integra países del tercer mundo, los países latinoamericanos, siendo él el que desarrolla la teoría de la dependencia en América Latina a partir de la década de los 60, la cual surge como una crítica epistemológica a la corriente estructuralista cuya teoría sostiene que el orden económico mundial sigue un esquema centro-industrial, periferia agrícola, y a la teoría de la modernización en su campo de aplicación en América Latina, que busca analizar, interpretar y comprender las condiciones del subdesarrollo de América Latina, entendido este como una condición estructural de subordinación política y económica con las potencias industrializadas, y también por qué Latinoamérica ha desarrollado altos niveles de dependencia en términos políticos, económicos y sociales de los países industrializados ubicados en el noroccidente. La crítica o autocrítica de pensadores de la CEPAL es una corriente que está compuesta por destacados intelectuales miembros de la CEPAL, entre ellos Osvaldo Zunkel y Aníbal Pinto, que analizando las condiciones asimétricas de intercambio entre noroccidente y América del Sur, busca analizar los factores de dependencia entre el centro y periferia, promoviendo el desarrollo económico e industrial de los países
el fortalecimiento de la democracia y un relativo del Estado para promover el desarrollo de cada país y sus habitantes. Es una corriente que manifiesta su descontento conceptual con los planteamientos del estructuralismo funcional y la teoría de la modernización o de la modernidad, cuya principal promesa, según Quijano, es la igualdad social de las gentes como el piso de la libertad individual de ellas. Pero mientras exista el concepto de raza, esta promesa es una paradoja, porque no puede practicarse en las relaciones sociales cuando está fundada en la idea de raza. Entonces, el carácter colonial de la modernidad, de origen eurocéntrico, se hace potente mientras se apoye, se lucra de la idea y de la práctica social de raza. Entonces todas sus propuestas, todas sus promesas son ilimitablemente paradójicas. Es por esta razón que se vive, según Quijano, en una constante subversión epistémica. Es un conflicto que crece cada día en el mundo de los dominados. El conflicto epistémico es el conflicto histórico más importante de nuestro tiempo, porque es el conflicto de la decolonialidad de poder. Según Quijano, hoy en día hay muchos grupos que quieren imponerse y dominar. Es una episteme heterogénica y no homogénica como lo fue la europea. Así, la teoría de la decolonialidad de poder tiene como sus principales exponentes a Aníbal Quijano y a Walter Mignolo. Esta teoría promueve el pensar y hacer diferente al pensamiento y actuar europeo y el no reconocimiento del pensar del viejo mundo como universal. Se origina un proceso de democratización. Esta teoría cuestiona o problematiza las historias de poder que emergen de Europa. Es una respuesta a la relación de dominación directa, política, social y cultural establecida por los europeos. Decolonialidad se refiere a enfoques analíticos y prácticas socioeconómicas y políticas opuestas a los pilares de la civilización occidental, la colonialidad y la modernidad. Un proyecto tanto político como epistémico, movimientos sociales en busca de una nueva humanidad. La teoría de la revolución, promulgada por Carlos Marx y Federico Engels, promueve ese paso epistémico que quiebra la visión dominante y conduce a la forja de una conciencia crítica capaz de descifrar y revolucionar el actual orden de las cosas. Sirve para construir las alternativas de la lucha radical para la demolición del capitalismo mundial y su explotación a los pueblos, a las clases menos favorecidas. Los complejos problemas históricos, sociales, políticos, jurídicos, ideológicos, educativos, religiosos, ecológicos, étnicos y culturales de América Latina y el Caribe son resultados de las dominantes relaciones capitalistas de producción. Esta teoría influye en América Latina, generando diferentes emancipaciones como respuesta a la opresión en la que se encuentran sometidos los pueblos por los grandes capitalistas y las desigualdades sociales, económicas y políticas existentes. El mayor problema que enfrentan los pueblos de América Latina y el Caribe son los actuales procesos de recolonización estadounidense, depredadores, bárbaros y militaristas, iniciados en el siglo XIX y desplegados durante todo el siglo XX. Las transnacionales estadounidenses aliadas a las oligarquías locales expolian, recolonizan, militarizan, enajenan, depredan, excluyen y empobrecen a millones de seres humanos. También expolian los ricos recursos naturales existentes en toda la región de América. Ejemplo de esto son las luchas de clases y movimientos sociales e insurgentes, el levantamiento armado indígena de Chiapas dirigido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. La teoría del desarrollo y subdesarrollo, cuyos representantes son Celso Furtado y Enzo Faleto, promueve el crecimiento económico a largo plazo con nuevos medios y métodos de producción, plantea procesos de industrialización, propone que un Estado interventor en el proceso inversionista sería la clave del desarrollo. La necesidad de capital para la transformación estructural de las regiones subdesarrolladas, el desplazamiento del centro de atención hacia los países subdesarrollados,
el aumento de la producción y la innovación tecnológica, la necesidad de capital para la transformación estructural de las regiones subdesarrolladas, el desarrollo ha estado asociado a especificidades históricas, sociales, culturales, demográficas y políticas, sociedades con altos niveles de pobreza, analfabetismo y receptoras de políticas internacionales. La teoría de la subalternidad, siendo su principal representante Antonio Gramsci, es puesta en práctica para denotar gente marginada y oprimida, específicamente luchando contra la globalización hegemónica. Articula de forma más integradora diferentes formas de dominación y exclusión. Surge para dar cuenta de la condición subjetiva de subordinación en el contexto de la dominación capitalista. Se origina en torno a un proyecto intelectual de recobrar el subalterno como sujeto agente de la historia. El sujeto subalterno es un sujeto dominado. El pensamiento sobre y desde él aparece primeramente como una negación, como un límite. Las clases subalternas sufren siempre la iniciativa de la clase dominante, aun cuando se rebelan. Se asienta aquí el piso firme de la experiencia subalterna, la imposición no violenta y la asimilación de la subordinación, es decir, la internalización de los valores propuestos por los que dominan o conducen moral e intelectualmente el proceso histórico. Ejemplos claros son el nacimiento de partidos nuevos de los grupos dominantes para mantener el consenso y el control de los grupos subalternos. El campo de análisis de estos procesos incluye ámbitos de subjetivación cuya politicidad era anteriormente negada, como por ejemplo la cultura popular, los mitos, el folclore y todas las expresiones populares susceptibles de ser objeto de disputa entre proyectos conservadores y transformadores. La teoría de la liberación tiene como representantes a Jorge Camilo Torres Restrepo, Rubén Alves, Gustavo Gutiérrez. Considera que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres, es un compromiso de vida, un estilo de vivir, una forma de confesar la fe, es la espiritualidad la cual exige hombres nuevos y mujeres nuevas en el hombre nuevo Jesús, la necesidad de eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. Juan Pablo II, en una carta al episcopado brasileño y de fecha 9 de abril de 1986, indicó: la teología de la liberación es no solo oportuna, sino útil y necesaria. Sus principios han sido adoptados por el Consejo Episcopal Latinoamericano. Como ejemplos de esta teoría tenemos la clase social explotada, el pueblo dominado, la raza marginada. La teoría de los estudios culturales, como representantes tenemos a Richard Hogarth y Stuart Hall. Surge como resultado del estado en que se encontraba social, cultural y políticamente Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial y la corriente de investigación a la que dominaron cultura y civilización. Se centra especialmente en analizar una forma específica del proceso social, correspondiente a la atribución de sentido a la realidad, al desarrollo de una cultura de prácticas sociales compartidas de un área común de significados. La cultura pasa a través de todas las prácticas sociales y es la suma de sus interacciones. El objetivo de los estudios culturales es definir el estudio de la cultura propia de la sociedad contemporánea como un terreno de análisis conceptualmente importante, pertinente y teóricamente fundado. Influye en la cultura popular, que es aquella que tiene que ver con tradiciones y ritos, como por ejemplo fiestas, celebraciones religiosas, tradiciones. También influye en el cine, la televisión, la música e incide en la política y en la economía. La conservación de las diferentes expresiones culturales en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Por ejemplo, tenemos el Carnaval de Barranquilla, el Festival Vallenato, etc. Es muy importante dar a conocer aspectos relevantes de América Latina como región que, de acuerdo con Carlos Murillo, se refiere a una dimensión espacial en el contexto de las relaciones internacionales que han adquirido una identidad propia y constituye el escenario del regionalismo y de la cooperación regional. Murillo, 2014. Es muy importante resaltar que Latinoamérica posee una peculiaridad y es su historia, forjada por los siglos de sometimiento y colonialidad.
Es una región que se ha posicionado entre la dependencia y la búsqueda de su autonomía. Esa construcción de la idea de su existencia y su historia desde la época colonial ha estado marcada por la dependencia. Quijano 2014. Estos países latinoamericanos cuentan con nuevos escenarios como la UNASUR, la Unión de las Naciones Suramericanas, y la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, espacios de participación y manifestación del nivel regional y mundial en la actualidad donde convergen los países latinoamericanos debatiendo temas políticos, económicos, sociales y culturales. Y otro muy importante es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la cual, creada para colaborar con los gobiernos latinoamericanos en el desarrollo económico de sus países, en el mejoramiento del nivel de vida de sus pueblos y en la ampliación y fortalecimiento de las relaciones comerciales, tanto dentro como fuera de la región. Ha sido el escenario desde donde se evidencia el surgimiento de corrientes y teorías como respuesta a un contexto histórico de grandes transformaciones económicas, políticas y sociales, las cuales se desarrollaron a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Según Quijano, cuando hablamos del horizonte de la modernidad que promueve exactamente las ideas de igualdad, de libertad social, de libertad de autonomía individual, de ciudadanía, promueve la vida y la práctica de Estado-nación. Sin embargo, este nuevo horizonte que reconocemos con la modernidad sigue siendo lo que llamamos la colonial modernidad. Según Quijano, esa colonial modernidad es una episteme de carácter colonial, y esto hace que la idea de modernidad como promesa de liberación de muchas formas de dominación sea finalmente una paradoja, porque hay una imposibilidad histórica de las promesas de la modernidad colonial egocéntrica. El poder y la desigualdad están activos y en cada momento de nuestras vidas. Mientras se siga hablando de razas, por eso, según Quijano, surge constantemente esa subversión epistémica, ese conflicto epistémico histórico, considerado el más importante de nuestra época, porque es el conflicto de la colonialidad de poder. Es, según Quijano, ese vivir adentro y en contra. Para profundizar el conocimiento del pensamiento propio y que se origina de las experiencias y vivencias de nuestras propias realidades, es necesario tener presente esa subversión epistémica, ese conflicto epistémico histórico del que hace mención Quijano, porque la teoría de la dependencia sigue vigente hoy en día en Latinoamérica, no solo en el contexto o en el aspecto económico, sino también en el desarrollo político de la región. Reflejo de esto son las políticas internacionales, las cuales han sido originadas por los países mayormente desarrollados y que han sido aplicadas por los países de la periferia, es decir, los países latinoamericanos. Muchas gracias.